Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar. Seguimos con los temas de apertura y la idea era empezar hoy con la siciliana dragón. ¿Ok? Ya imagino que todos sabemos más o menos cómo se desarrolla una siciliana. Vamos a empezar acá con un tablero nuevo. Comienza después de E4, C5 y aquí el blanco tiene muchas opciones para continuar. Ok, el camino normal que vamos a ver en la sesión de hoy es con caballo F3. El negro aquí tiene muchísimas opciones: D6, caballo C6, G3, em, pero la que nos interesa hoy particularmente es caballo C6. Entonces, el blanco avanza, D4, peón por D4, caballo por D4, y aquí vamos a jugar G6. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de G6? ¿Cómo se denomina esto? Aquí estamos entrando en el dragón. Para entrar en el dragón generalmente se conocen tres tipos de dragón. Está el dragón eh, normal, el dragón acelerado, que es el que estamos viendo ahora con G6, y el dragón, perdón, y el dragón hiperacelerado que ni siquiera saca el caballo y saca G6 directo. O sea, acá en lugar de jugar caballos C6 juegan directamente G6, que es Es otra el que opción. me gusta a mí más. Sí, pero tiene un inconveniente. Verán, la idea de jugar, perdón, la idea de jugar esta posición con G6 es que el G6 haga presión sobre el caballo de D4, ¿ok? Adicionalmente, el alfil va a estar viendo, y es un alfil fuerte en esta diagonal, en toda la diagonal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos estamos ahorrando por el momento un tiempo con este D6. Este D6 tiene el inconveniente de que no previene un E5, ¿ok? Pero no nos va a interesar. Una cosa también interesante del dragón acelerado es que las piezas salen casi que independientemente de la situación, de cómo nos responde el adversario. Nosotros vamos a jugar con este caballo en F6 y el alfil en G7 y nos vamos a enrocar. Entonces no hay mucho que pensar al respecto, nada más que sí hay un orden. El problema de la siciliana es una apertura que genera una diferencia en la estructura, un desequilibrio. ¿Ok? No es que yo juego, cuando yo juego E4, E5, por ejemplo, esto es bastante simétrico. Las piezas después pueden incluso salir de manera muy similar. Se puede llegar a posiciones muy similares. En el caso de la siciliana, lo que estamos buscando es ese desequilibrio desde el principio. Las negras juegan a ganar. Entonces, es una apertura que para ambos bandos tiene bastante carnita que extraer. ¿Ok? Tiene cositas, tiene montones de detallitos tácticos y de órdenes muy específicos. Hay que saber teoría para jugarla. No podemos entrar en una apertura como esta sin saber un poquito por lo menos de los conceptos básicos antes de empezar a jugarla. Si tenemos los conceptos claros, podemos prácticamente jugar cualquier apertura, independientemente de que no sepamos el orden. Nos exponemos siempre a que si no sabemos el orden y jugamos muy rápido, caigamos en una trampa de apertura, que es una de las ideas. La idea primera de la apertura es tener un orden y saber llegar a una posición en la cual vamos a quedar bien. ¿Ok? Otra de las ideas de la apertura precisamente es evitar cualquier tipo sabernos el orden para evitar algunas trampas que pueden suceder en ciertas aperturas. Pero en general, si conocemos más o menos las ideas y los conceptos de la apertura, en buena teoría podríamos llegar a una posición saludable sin conocer la teoría muy a fondo. ¿Ok? Entonces, como les iba yo diciendo, se genera un desequilibrio. Ahí las estructuras son diferentes y eso permite que el blanco tenga cierta expansión en el flanco rey
y el negro tenga opciones de expandirse en el flanco dama. ¿Ok? Comenzamos, vamos con D6. Aquí hay varias opciones disponibles. De hecho, vamos a volver mejor a la otra que les tenía preparados, que les tenía preparada. Ujú. Estamos viendo el tablero, ¿cierto? Sí, sí, se ve bien el tablero. Sí, claro. Ok, perfecto. Voy a darle vuelta. Ok, entonces, como les decía, vamos a tratar de llegar, vamos a empezar desde esta posición. Caballo C6, D4, peón por, caballo por y G6. Entonces, como les decía, la posición es relativamente fácil de jugar. Nuestras piezas nos dicen a dónde quieren ir. El alfil a G7, el caballo F6, enrocarse rápidamente es normalmente aceptable. Y entre el alfil y el caballo van a presionar al caballo de D4. Vamos a seguir con un orden normal de siciliana con caballo C3. ¿Ok? Entonces aquí la jugada normalita es alfil G7, es la que vamos a aplicar. Observen que el caballo y el alfil ya están presionando al caballo blanco, que está en D4. Entonces obligan o a quitar el caballo o a defenderlo. Otra opción es comer en C6, ¿ok? Pero en general, en las sicilianas, la idea de liberación del blanco, perdón, del negro, es jugar de 5. Entonces, comer, nosotros comeríamos, retomaríamos con el peón de B y tendríamos ya un punto, dos peones, el peón de D5 ya prácticamente tirado. O sea, nos estaría ayudando un poco con el plan este de liberación de tirar nuestro peón. Entonces, en general, el caballo por caballo no lo vamos a, a ver, aunque sí tenemos unas líneas acá que podemos aplicar. Después las vamos a ver. Vamos a seguir con la línea principal por el momento. Alfil E3 para defender el caballo. Caballo F6, seguimos con el desarrollo normal. Alfil C4 es vital aquí. ¿Por qué alfil C4? De una vez. Verán, entre otras cosas, cuando yo saco el caballo por F6, vean que el peón de D5 ya se está tirando en la siguiente jugada. Y es importante recordar que tanto en el dragón como en prácticamente todas las sicilianas, si yo logro tirar el D5 en buenos términos, sin que me vayan a comer el peón, sin que pierda peón, eh, en general quedó bastante bien. O sea, en este tipo de posiciones, cuando el negro mantiene una igualdad, tiene chances de ganar. Tiene buenas chances de ganar, incluso puede quedar un poquito mejor dependiendo de cómo juegue el blanco. Y les insisto, aquí la teoría es importante. El orden de jugadas es muy importante. Entonces, el blanco en general aquí va a querer jugar alfil C4 para mantener control de D5. No va a querer en ningún momento que le tiren el peón de forma fácil. Aquí el blanco continúa con dama A5 y esta jugada es vital. Esta jugada es vital porque, entre otras cosas, le genera problemas a las negras, perdón, a las blancas. Le genera problemas para decidir cómo se van a desarrollar. Aquí el blanco, el negro, cuando juega dama 5, ponen aprietos el peón de E, está comiendo, el caballo está clavado, el reino se ha enrocado. Igual nosotros también nos podemos enrocar en cualquier momento, él también, pero ahorita él tiene que tomar una decisión de cómo va a seguir jugando. Eh, Aquí el blanco puede simplemente enrocar, no pasa nada, ya se quitó la clavada, pero bueno, aquí nos enrocamos tranquilamente. Alfil B3, esta jugada es importantísima para el blanco. ¿Por qué es importante para el blanco? Porque el peón de B siempre va a ser un punto que nosotros podemos atacar ya sea desde B6 o desde B4 con la dama, ¿ok? Y tiene que tener mucho cuidado a la hora de jugar. Por ejemplo, si aquí el blanco en lugar de enrocarse,
perdón, aquí, perdón, si el blanco en lugar de hacer alfil B3, jugara cualquier otra cosa, por ejemplo, un H3, por decir algo, de repente se puede exponer a jugadas como dama B4. Amenaza al peón, amenaza al alfil, el caballo puede caer en cualquier momento, porque vean que si quita el alfil, el caballo está atacado una, dos veces y tres con este caballo. Se generan temas tácticos con caballo por peón. Igual, bueno, aquí B6 no va a aplicar porque el alfil está bien defendido, entonces en B6 no va a ser un tema táctico en esta variante en particular. Hay otras variantes donde el blanco juega con F3 y entonces sí podemos generarle algún problema con dama B6 porque el alfil va a estar sin defensa. Es solo una ideita que para que tengan ahí en mente. Ok, ahora, em, antes de continuar con la variante principal, realmente no es mucho lo que queda después de eso. Vamos a ver qué pasa si nos juegan o si nos hacen otras jugadas diferentes. Por ejemplo, C4. C4 es lo que se llama el ataque Maroczy. C4 tiene una idea muy específica. Nos está negando tirar de 5. Nos lo está protegiendo, nos lo está sobreprotegiendo con un peón. Ahora, cada vez que haya una jugada en el tablero que veamos que no está dentro de nuestro orden establecido, bueno, en este caso sí va a estar dentro de nuestro orden establecido porque lo estamos viendo directamente con la teoría, pero cuando no sepamos qué es lo que hace esa jugada, tenemos que ponernos a pensar en el tablero, tenemos que analizarla, tratar de encontrarle algún sentido a la jugada, ¿ok? Y hay que recordar siempre que cuando hacemos una jugada, siempre debe tener alguna intención. No debemos jugar, y principalmente no debemos jugar los peones solo por jugarlos. Tiene que tener una idea muy clara la jugada, cualquier jugada que hagamos con una pieza o con un peón en el tablero. Y recordar también que cada vez que hacemos un movimiento, eh, amenazamos cosas, pero también dejamos de defender o dejamos debilidades en algún otro lugar. Entonces C5, C4 me está presionando sobre D5, evitándome el rompimiento, mi rompimiento, el que yo quiero hacer. O sea, si yo pudiera hacer D5, el negro estaría súper contento. Pero este C4 me va prácticamente a evitar ese D5 con facilidad. Ya va a ser mucho más difícil tirar ese D5. A su vez, eso genera algunas pequeñas debilidades que tal vez no sean muy fáciles de ver, pero se generan en ciertos puntos del tablero, ¿ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de observar. No se le puede sacar provecho a eso en este instante, pero recuerden que una de las ideas del blanco es atacar en el flanco rey y una idea del negro en las sicilianas es atacar por el flanco dama. El negro está evitándome este ataque. Me está evitando perdón, me está evitando el rompimiento en C5, pero está generando puntos acá que yo puedo en algún momento tratar de romper, ya sea con B5 a 6 B5 o principalmente con A5, B4 y tener un punto fuerte en D5. Vamos a ver cómo continúa. Aquí ya se juega alfil G7, alfil E3 es lo normal, caballo C6. Como dijimos, esas jugadas vienen ya prácticamente por defecto. Caballo C3, eso está bien, nos enrocamos. Alfil E2 y D6. Aquí D5 ya no es posible, entonces ya el negro no tiene por qué prolongar más ese avance. Necesitamos sacar ese alfil por algún lado y una casilla posible aquí podría llegar a ser E6 o dependiendo incluso G4 si en algún momento esto no estuviera ahí, pero obviamente aquí va a estar bastante complicado que eso suceda en corto plazo. Vamos a ver cómo continúa variantes. Nos enrocamos. Alfil E7, alfil D2
Y alfil de 2 tiene hay que tener siempre cuidado cuando nos ponen la dama y el alfil así, de que no nos vayan a debilitar mucho el enroque, ¿ok? Que no vayamos nosotros, perdón, a debilitar nuestro enroque, porque recordemos que en este tipo de aperturas, el blanco quiere atacar por el flanco rey y el negro quiere expandirse en el flanco dama. Es donde normalmente le va, es su plan por naturaleza en este tipo de posiciones. Aquí se juega caballo por y alfil por. Evitamos que el alfil entre en H6, a la vez que estamos comiendo un caballo que no nos estaba haciendo mucho daño, pero era un caballo bien desarrollado, estaba en una buena posición, se puede cambiar sin ningún problema. Y alfil C6 en este caso, ya que el caballo lo estamos quitando, podemos colocar nuestro alfil ahí, está en una buena diagonal. Em, Acá desgraciadamente el plan normal del blanco va a seguir con F3. Observen que el peón estaba atacado doblemente, tanto por el alfil como por el caballo. Entonces había que defenderlo. F3 es una jugada normal, se opone mi alfil. Eh, Aquí vamos a continuar con A5. Como les decía, un plan natural en ese tipo de posiciones es, una vez que tengamos este peón en A5, podemos incluso traer nuestro caballo, maniobrar con nuestro caballo hacia C5, porque este A5, entre otras cosas, gana espacio en el flanco, pero también evita B4, y eso me puede servir para instalar un caballo en una buena posición. Solo que mi caballo en F6 cumple una labor meramente defensiva, ¿ok? Porque lo único que hace es oponerse a un posible caballo D5. Entonces ahora el negro lo que va a intentar es maniobrar con su caballo hacia el flanco de dama para colocarlo en una mejor posición, ¿ok? Aquí hay dos opciones. Vamos a jugar con la principal, torre F de 1, poniendo presión en la columna semiabierta. Caballo de 7. Aquí no nos va a importar que nos coman. Si nos llegan a comer, no pasa nada. Nosotros simplemente retomamos y listo. Aquí es posible el jaque, no pasa nada. Dama de rey atrás de nuevo. Y ya sin los alfiles de casillas negras, no tener nuestro alfil no nos genera muchos problemas. Y el caballo, para lograr generarnos algún tipo de problema también en el enroque, duraría muchísimo. Entonces tampoco es un problema no tener nuestro alfil, porque ya aquí no estamos hablando de que el blanco esté generándonos un ataque en el flanco, ya ese ataque ya no existe, se han cambiado muchas piezas, y los caballos, el caballo que le queda tardaría muchísimo tiempo en maniobrar hacia el otro flanco. Mientras tanto, nosotros podríamos recomendar nuestras piezas y defendernos con facilidad. Dama B6. Suelen que aquí la dama tiene un problema, ¿verdad? No tiene muchas casillas para jugar. Entonces aquí simplemente dama B6 para cambiar damas. Es una buena opción, obviamente. Y ahí termina la variante, quedaríamos con una posición de igualdad. En términos generales, las posiciones de la siciliana tienden a ser mucho de maniobra al final. O sea, al final yo tengo que empezar a reacomodar mis piezas y colocarlas en casillas buenas para ellas. Y recordarles que esto es una apertura donde el negro está arriesgando. O sea, el negro arriesga una estructura de desequilibrio. Arriesga en el sentido de que no es fácil a veces llevarlo a buen puerto, porque hay que tomar en consideración los planes y hay que ejecutarlos con cierta exactitud. Pero ya les digo yo que en general es bastante interesante jugar esto porque nos puede llevar a posiciones donde si el blanco se equivoca en un momento, simplemente se le puede complicar muchísimo. Vamos a ver ahora
Perdón, Denis. Dime. Es esa, esa defensa es solamente si el blanco empieza con peón de rey. Si empieza con peón de dama, no. Podría Hay en que algún proceder momento, por otro lado. podría, es que sí, es que está difícil transponer. Es difícil transponer porque si empiezan con peón dama, ya esto solo podría transponer si me hacen E4 y me dejan comer y después sacamos los caballos y yo como. O sea, existe la posibilidad muy lejana de que uno pueda transponer la posición, pero no. No, ya cuando me juegan peón dama, yo tengo que jugar. Hay un montón de cosas que se pueden jugar aquí. Puedo jugar con D5, puedo jugar con Mm, C6, puedo jugar con E6 Una, incluso. Dennis, Dime. ahí la única que yo le veo, tal vez como para transformar, podría ser, por ejemplo, si el negro jugara una Greenfield, la Greenfield en cierto punto podría transponer a una siciliana dragón. Lo que pasa es que para poder tirar este peón con relativa. Yo tendría que estar tirando E6 y E6 no es parte del plan Sí, no, por eso le del digo, o dragón. sea, podría darse en ciertos casos de la Greenfield que juega C4 y que juega en fianchetto, pero sí, no es común, digamos. Sí, estaría muy complicado llegar a las mismas posiciones. O sea, tener que cooperar ambos bandos para lograrlo. Se puede, sí se puede, pero es muy difícil. Vamos a ver acá Y, otra vez, perdón. y la otra pregunta, Denis, perdona, es ¿por qué el negro no saca el alfil de casillas blancas por fianchetto también? Ya que vi que hiciste una Ah, maniobra ahí porque el alfil se media mantiene. tonta. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ese alfil, es el alfil que tiene más dificultades de desarrollarse. El alfil en G7 va a tener una diagonal bastante bonita para trabajar, pero el alfil de casillas blancas se me complica un poco colocarlo inicialmente. O sea, no lo puedo colocar en E6 directamente porque el caballo me lo come. Esta casilla blanca que está acá está complicado de que llegue obviamente por el peón. Y en G4, en G4 realmente sería malo incluso cuando yo tuviera el caballo en F6, en un alfil en G4 sería malo porque en general el blanco hay muchas posiciones donde este F3 es muy bueno para él. O sea, es parte de su plan. Entonces, el alfil en G4 el alfil en G4 sería un error precisamente porque, como te digo, F3 es una jugada, digamos, natural en varias de las variantes que hemos visto. Entonces, yo no quiero obligarlo a él a hacer una jugada que debería hacer. Yo quiero hacer una jugada, yo quiero hacer jugadas que lo obligan a hacer cosas que él no quiere. Entonces, eso también tenemos que tenerlo bastante claro. O sea, no hay que obligar al rival a hacer jugadas que nosotros sabemos que son buenas o que son buenas para él. ¿Por qué no por B7 me decías? Eh, Porque entre otras cosas, si te fijaste, el peón de B en ninguna de las variantes que hemos visto se mueve, ¿ok? Nosotros no queremos mover este peón porque nuestro caballo, el peón que vamos a mover en cualquier momento va a ser este para abrir la diagonal del alfil, ¿ok? Si nosotros llegáramos a hacer esto en algún momento, primero, en cualquier momento nos pueden capturar el caballo y las damas podrían estarse viendo. No es que sea un riesgo ni nada por el estilo, pero veamos más o menos el orden de jugada normal cuando se llega a una posición como esta. Y digamos que yo hago esto. Qué leñazo. Y digamos que yo hago esto como porque tengo la idea de, ¿verdad? De hacer ¿cómo se llama? De sacarlo por B7. Entonces simplemente me comen y cuando yo como me hacen alfil por peón jaque. Y pierdo bueno, no, perdón, perdón, perdón. En esta variante particular no sirve. Pero es una opción en algunas variantes. Tal vez si el alfil no hubiera salido todavía sería una opción razonable. Aquí no sirve porque la torre está defendiendo la dama. Pero digamos que en cualquier caso, y si quisiéramos hacer ese B6 para sacarle el alfil por ahí, llegamos a posiciones con una estructura muy diferente a la que estamos buscando. Porque, Cuando hablas de estructura, se refiere básicamente a estructura de peones. Eso es lo que exactamente, vamos a ver. entiendo. Sí, Dennis, dime.
Me parece que ese B6 tendría sentido solamente si ya yo estoy enrocado y si la idea más bien es hacer B6 y A5 para buscar cambiar el alfil en A3, en A6, Mm, o para evitar el enroque blanco, digamos, si quisiera tratar de mantener al rey en el centro, Oh, en caso de que el alfil blanco no estuviera en la diagonal, ¿verdad? bueno, vamos a ver algo No muy, tanto, no tanto para salir por el fianchetto, sino más bien como por A6. sí, Pero eso sí, con el rey ya enrocado, ¿verdad? No con el rey en el centro. vean, sí, vean. Aquí el detalle es el siguiente, los tiempos están muy tallados, son muy tallados para hacer las variantes. Porque si nos equivocamos en el orden y tratamos de inventar algo, por ejemplo, B6 podría ser una pérdida de tiempo que si bien no genera algún problema inmediato, por ejemplo, con este caballo, porque de repente yo pensé que tal vez podía servir, es una pérdida de tiempo que le permite al blanco desarrollar su plan. Y son planes muy peligrosos. La idea de jugar alfil G7 rápido, como les decía al inicio, era evitar, en la medida de lo posible, que el blanco se enroque largo. ¿Ok? Entonces, en ese espíritu de la apertura, en el espíritu de evitar que el blanco se enroque largo, los tiempos son súper importantes. Que aquí, eh, alfil C4, digamos, vamos a seguir la variante principal. Tenemos que llegar a este dama A5 desde esta posición. No tenemos tiempos. Observen que si yo jugara B6, no podría jugar este dama 5. Y este dama 5 es el que evita, en gran medida, ese enroque largo. Si aquí yo jugara B6, por ejemplo, está bien, yo puedo desarrollarme, o digamos, yo jugara enroque, por decir alguna cosa, ¿ok? Entonces, de repente el blanco tiene un tiempo de más para jugar esto y para jugar enroque. Y es bastante peligroso para el negro, porque si se fijan, si el blanco se llega a enrocar largo y juega F3, que entre otras cosas es para evitar caballo G4, ¿ok? Aquí una idea interesante y muy normal para tratar de pelear ¿cómo se llama? Para tratar de pelear contra el alfil de casillas negras que me está metiendo en H6, cuando él me juega dama de 2 ya me está metiendo el alfil. Por eso yo necesitaba ya mi dama acá, para generarle problemas tácticos. Ahora que mi dama no está en A5, de repente él en la siguiente jugada se está enrocando. Y ya no es tan fácil detener eso. Ya no tenemos las entradas con dama B4, ya no tenemos em, el caballo G4, no va a ser suficiente probablemente para evitarlo, porque el caballo G4 puede ser alfil sobre. Ah, bueno, son toque. Aquí puedo jugar caballo G4 directo. No, no puede todavía porque D6 no se ha tirado. Caballo G4, caballo por caballo, peón por alfil acá tal vez. Aquí hay que analizarlo un poco. El caballo G4 todavía podría tener alguna idea buena para jugarse. Pero el punto es que aquí tenemos que priorizar las jugadas en el orden que las estamos viendo. Porque si las hacemos en el orden incorrecto, de repente el blanco tiene un tiempo de más, que es la diferencia en que se pueda enrocar largo o no. Ahora, insisto otra vez. Digamos que nos enrocamos corto. Entonces, observen cómo va a ir el plan Denis, del. perdón, ¿Sí? perdón, una preguntita. Pero es que te entendí al inicio que la idea del negro en este caso es atacar por el flanco de dama. ¿Correcto? Entonces, ¿no sería bueno que el rey blanco esté ahí, en ese flanco? Sí. Sería bueno si tuviéramos el flanco dama desarrollado. El problema es que tardamos. Tardamos y el ataque en el flanco rey es mucho más rápido. Porque nosotros estamos enflanchetados y él no ha movido un solo peón. Entonces, aquí observen.
Nos gana la Una, carrera, entonces. si nos ganan la carrera, porque recuerden que cuando nosotros tenemos ataques en flancos contrarios, que lo que menos queremos es peones adelantes o piezas adelante. Si él se enroca largo, ya que yo estoy enrocado corto, entonces de repente mi caballo es una pieza que realmente yo no quiero ahí, porque ahora cualquier avance de peón, el caballo tiene que perder un tiempo. Este peón en G6 también es una pieza que no, es un peón que yo no quiero ahí en la estructura. ¿Por qué? Porque ahora, antes tenía que jugar una, dos, tres casillas para llegar a G7. Ahora solo tiene que jugar una, dos y ya me está tocando el peón. No sé si me explico. Si el peón estuviera en G7 en lugar de en G6, entonces no, entonces tardaría más en llegar el peón a tratar de confrontarlos, de crear algún problema ahí. Pero como ahora está en G6, antes duraba 3 tiempos, uno, dos, 3 tiempos en llegar a G7, por ejemplo. Pero ahora que mi peón está en esa posición, en G6, ahora solo tarda dos y ya me está rompiendo. Entonces, yo no tengo manera de ganarle. El ataque es peligrosísimo. Es lo que se llama el ataque yugoslavo, que se juega con dama d dos, F3 y en cualquier momento me tiran H4 y H5 y empiezan a romperme en el flanco. Yo he escuchado que le dicen un gancho a eso, que G6 es un gancho ya. Exactamente, o sea, hay que tener un cuidado muy, muy grande en ese tipo de posiciones de evitar a toda costa el enroque del blanco. Y dama A5 es exactamente la jugada que está evitando. Entonces, las pérdidas de tiempo que podríamos hacer jugando cualquier otra cosa en otro orden pueden ser mortales. O sea, mortales no. O sea, se puede sobrevivir al ataque, se puede pelear contra él, pero es muy peligroso y la idea de esta apertura en particular es que si alguien juega ataque yugoslavo, simplemente se lo paremos en seco y no vamos a entrar en esa línea, porque no va a poder entrar. O por lo menos, si quiere entrar, va a tener que hacer sacrificios, va a tener que sacrificar algo en el tablero, ya sea un D5 rápido o lo que, o lo que sea, pero nos va a tener que ceder algo para poder montarlo. Perdón, una pregunta, y no sé si me estoy adelantando, ahí me decís, pero ¿cuál es el objetivo del ataque del flanco de dama de las negras? O sea, ese peón, digamos, que llega hasta allá y ¿qué pasa si el rey está al otro lado? ¿Es para tratar Ah, de coronar o es para tratar de meter las torres o cuál será el objetivo es una un vez que poco, se logre? Es un poco de todo, es un poco de todo porque mucho depende de cómo jueguen las blancas. Nosotros estamos llegando o intentando llegar a una posición, vamos a poner esta acá, estamos llegando a una posición como esta, en la variante principal, donde se logró el objetivo primario. Y el objetivo primario era que el blanco se enrocara corto, no darle chances de tratar de enrocarse largo. ¿Ok? Entonces, una vez que llegamos a este tipo de posiciones, aquí lo que yo les estoy poniendo es ver partida de modelo. Si quieren podemos verla. Ay, me equivoqué. Para que vean cómo se jugó una partida. Estoy tratando oh, oh, ok, ahora sí. Estoy tratando de buscar la partida modelo uno, era, ¿verdad? Era la uno, ¿verdad? Sí, Ok, déjenme la cargo. Entonces, la idea es, porque esta es solamente una forma de seguir la posición. O sea, no existe solo una manera de que jueguen las negras o que jueguen las blancas. Hay muchas. Nosotros elegimos ese orden de jugadas porque nos pareció conveniente para evitar otra serie de problemas que se habilitan con otras aperturas. O sea, igual que siempre, cada vez que jugamos con una apertura o con un orden de jugadas en específico, ganamos cosas y perdemos cosas. O sea, avanzar un peón, quitar un caballo, moverlo de un lugar a otro, que sacarlo por D7, que sacarlo por F6. Vamos a ver acá. Siempre, ahí estamos viendo el tablero, ¿sí? sí, Ok, perfecto. Aquí observen que el orden de jugadas es un poco diferente. Vean que el blanco jugó con caballo C3 rápido, pero
Insisto, nosotros podemos omitir eso y seguir jugando nuestro esquema normal, el alfil a G7 y el caballo F6. Aquí se come, alfil G7, y aquí ya estamos en la variante principal que ya conocemos. Caballo F6, alfil C4, enroque, alfil B3 para evitar dama B6 en algunos casos y em, también está protegiendo principalmente, está quitando el alfil de un posible torre C8, por ejemplo, en algún momento. Ojo que aquí esto es irse muy adelante, pero es una jugada profiláctica. ¿Saben lo que es una jugada profiláctica, verdad? Díganme que sí. Ah, Precautoria. sí. Sí, Sí, es como para para prevenir prevenir algo. algo. Exactamente, una jugada profiláctica es una jugada que no es obligatoria. Yo la hago en ese momento. ¿Ese alfil B3 es obligatorio? Probablemente no lo sea, pero evita un montón de cosas inconvenientes para el negro a largo plazo. Esta torre en C8 es casi seguro que va a llegar acá en algún momento y va a atacar el alfil. Entonces, él simplemente quita el alfil directamente, em, ya visto que en algún momento esa torre va a llegar ahí. Denis, Dime. de hecho, aparte de eso, me parece, no estoy seguro porque no le he calculado es la memoria, pero me parece que hay más bien, si el alfil no se mueve a B3, se tiene un problema y es caballo por E4, ¿verdad? Caballo por E4, caballo por E4 y Eh, eh, D5 haciendo un doble. es una posibilidad en este momento. Porque Entonces, si él recuerden, no hace sí, el B3, sí, viene de una vez eso. acuérdense que el negro acaba de enrocar, ¿ok? Ujú. Entonces, aquí también se puede hacer en algún momento, aquí hay varias opciones. De hecho, se puede jugar incluso caballo B3 en algunos casos, es una posibilidad, o el fil atrás también es una posibilidad. Ahora, si caballo por y caballo por y peón 4, probablemente llegaríamos a una posición bastante buena para el negro. Recuérdense lo Y que es les que, dije. Denis, Dime, y es que ahí, por ejemplo, una jugada que perfectamente podrían hacer las blancas y se ve supernaturales en Rocky. Y si correcto. las blancas llegan y hacen ahí en Roque, ya se fueron con esa, porque ya va caballo por, y de una vez de 5. Correcto, es lo que yo les decía al puro inicio. Hay que tener mucho cuidado con la posibilidad del avance. Ahora, no estoy caballo por. Pues no lo tengo tan claro, porque a caballo por, no puedo simplemente tomar alfil por peón jaque y después comerme el alfil, el caballo. Caballo por, para ver, caballo por, alfil por, jaque, torre por, se come y caballo por, ya quedan en igualdad de piezas. Sí, o sea, lo que te Y- digo es No, que, porque le hace con el peón de D, le hace un ataque doble al caballo y al alfil. no, ya el alfil habría cambiado. sí, es que aquí lo que me está diciendo él es caballo por, perdón, caballo por Ajá, y a caballo por peón 4. sí. Y yo Ujú. sé que en algunas variantes se pueden hacer, pero en esta en particular eh, no estoy Eh, seguro si Y se es- puede hacer. Pero ¿y esto igual es la posición para la negra natural? sería buena, aún así. Sí, en todo caso, alfil B3 tiene razón, evita en gran medida este Ese caballo por, caballo. simplemente ya no se puede hacer. Ujú. Sí, 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 sí. Denis, Ahí sí porque, ya sé cuál. Denis, Dime. si en esa variante que usted dice, aún así la posición para las negras siento que queda Sí, bastante bien se porque ve se le bien, abre la sí. columna a la torre. O sea, al hacer alfil por F7, de una vez le está abriendo la columna a la torre de las negras, para en algún momento poder hacer un ataque sobre el enroque blanco, ¿verdad? Y ya Mm, pierde el alfil que está atacando el punto F7, que es un punto en teoría relativamente débil de las negras. Es que es el alfil mejor ubicado de las blancas. O sea, yo no veo el cambio desfavorable para las negras. sí, O no, sea, de hecho tiene bastante sentido. O sea, sacrificar el peón de F por ese peón y tener ese centro de peones puede ser bastante bueno a corto plazo. De todas maneras, igual casi siempre es mejor cambiar ese alfil, cambiar un caballo por un alfil.
en la mayoría de los casos, siempre y cuando la posición está abierta, obviamente. Esa es otra. También quedan las negras con la pareja de alfiles, que si las saben cuidar, al final es bonito llegar así. Es lo que yo les decía la vez pasada. No sé si fue la clase pasada, pero que la pareja de alfiles, dependiendo de la situación del centro, de si está abierto o no, en posiciones abiertas, la pareja de alfiles valen como por medio peón de más, si el otro no tiene pareja de alfiles. O sea, se puede considerar más o menos un medio peoncito extra. Es digamos, el nivel de ventaja que podríamos llevar. Ok, sigamos acá. Dama A5 se jugó. Enroque de 6, H3 y alfil de 7. Aquí estamos en la posición que estábamos viendo en la partida anterior. Entonces, aquí lo que vamos a tratar de ver es más o menos cómo se desarrolló la partida rápidamente sin entrar en muchos detalles. Se jugó F4, ¿ok? Ahora, observen que aquí el blanco tiene dos rompimientos en E5 perdón, en E5 y en F5, ¿ok? Pero no deberíamos tener mayor problema. Si se rompe en F5, mi alfil de repente ya empieza a trabajar. Y tampoco me está generando muchos problemas en F7 porque aunque tenga una torre y un alfil sobre este punto, tampoco me debo estresar mucho. No es algo que me genere problemas a corto plazo, por lo menos no aparentemente. Y si me trata de romper en F5, yo simplemente no tengo que hacerle caso y después simplemente puedo retomar con el depende H en caso de que me coma. Vamos a ver cómo sigue la partida. Se comió alfil por y alfil F3. Observen que aquí eh, el alfil de casillas blancas no tiene a dónde ir en este momento. Entonces el negro toma la decisión de cambiar em, el caballo central para poder ubicar su alfil en una mejor posición. Porque nuestra posición es un poco, tenemos poco espacio, ¿ok? Estrujada. Sí, tenemos poco espacio porque el blanco tiene tiene más espacio en el centro. Entonces, cuando tenemos poco espacio, lo mejor que podemos hacer, o una de las soluciones más normales, es cambiar piezas, ojalá en buenas condiciones, obviamente, y eso nos va a permitir reubicar nuestras piezas. Entonces, el caballo por tiene mucho sentido si queremos reubicar nuestro alfil ya en una buena posición. Se juega dama de 2 normal. Y aquí otra vez lo que habíamos visto en la partida, en la partida, en una de las variantes que habíamos visto, que ¿te acuerdan que en algún momento el caballo trataba de llegar a C5 y tratar de brincar por esos lados en el flanco de dama? Eso es una posibilidad siempre. Alfil por rey por, torre 1, caballo C5 y ahora vamos contra ese alfil. Y como bien aplicaba Damián, ese alfil es fuerte, nos genera problemas. Entonces, si lo podemos eliminar, perfecto. Rey H1, eso es profilaxis. Está tratando de evitar cualquier jaque, a la vez que en otra posibilidad siempre, ese tipo de jugadas es que de repente me te juegue torre G1, ¿verdad? O algo así. Torre C8 tiene mucho sentido. El negro aquí no se preocupa por comerse rápidamente el alfil. Perdón, el negro no se preocupa por comerse rápidamente el alfil. Al rato que sí, ni se lo come, no me acuerdo si se lo comió en este partido o no. Ah, bueno, al final sí se lo come, peón por. Y aquí para el cambio. Y aquí ya nos estamos preparando para un finalito. Ya cuando estamos en una posición con pocas piezas y hay daños en la estructura, pues siempre vale la pena pensar a quién le sirve llegar al final. O sea, uno siempre tiene que estar pensando cada vez que está en una posición, o sea, a la hora de analizar la posición, una de las preguntas vitales que nos tenemos que hacer siempre es ¿a quién le sirve cambiar las damas? En este caso, la pelea es de alfil contra caballo y una estructura dañada en el flanco de dama. Entonces, esa puede ser suficiente razón, suficiente motivo para simplemente querer cambiar las damas y llegar a una diferencia. Vamos a ver, si nos ponemos a pensar un poco, las damas están relativamente bien ubicadas ambas en este momento. Y
El rey de ambos no corre peligro muy grande, el blanco siempre sigue teniendo un poco más de espacio, pero la diferencia más grande es entre mi alfil y su caballo, que mi alfil, viendo hacia el final, tiene más posibilidades de lograr cositas, de ser mejor. Entonces es una manera de tratar de racionalizar la posición y definir, bueno, a mí me sirve cambiar damas y puedo tratar de cambiar damas simplemente porque tomo la decisión en ese momento y digo, creo que me conviene, pero es por un motivo, no simplemente yo pongo la dama ahí para que me cambie y a ver qué pasa después, sino yo llegué a la conclusión de que su estructura de peones y mi alfil contra su caballo, ¿no? Tiene posibilidades, entonces yo simplemente puedo tratar de cambiar damas en este momento y listo. Él no quiere cambiar damas, decidió que no le conviene el cambio en este momento, pues, tal vez por las mismas razones. Y aquí se juega contra el caballo. La idea, entre otras cosas, cuando se tiene un caballo contra un alfil, es evitar a toda costa que el caballo tenga una posición estática donde pueda molestarme y pueda bloquear el alfil. Entonces, por ejemplo, en este tipo de posiciones donde este caballo de repente me puede estar entrando, yo E6 la tengo que tener en la mesa todo el tiempo disponible para que este caballo no pueda meterse ahí y tenga que irse a otro lugar y no tenga una posición estable. Si el punto estable fuera, por ejemplo, un E5 apoyado por peones y que no se pudiera, aquí es que la posición no da. Ah, bueno, digamos que este peón no existiera. Si este peón no existiera, entonces de repente D5 sería una posición muy fuerte para ese caballo. Simplemente lo apoyo con una torre y el caballo alfil está bloqueado y listo. Pero mientras existe el peón de E y yo pueda sacar ese caballo de ahí, entonces el caballo no tiene una posición fácil de defender. Aquí se sigo con torre F2, molestamos al caballo, el caballo viene y aquí viene la jugada que les decía, E6. Entonces E6, simplemente sacamos el caballo, caballo para atrás, me quiere cambiar el alfil y aquí hay táctica. Tampoco nada del otro mundo. Alfil por, no puede comerme mi alfil porque la torre queda en el aire si hace dama por alfil, yo hago dama por torre. Y todavía también está bueno, quedarían las dos piezas, podría elegir entre la torre y el caballo, probablemente me comería la torre. Esta para defender. Esta defiende el alfil ya en una posición bastante buena. ¿Saben qué interesante cuando toma la decisión de avanzar? Porque ese alfil ya no puede ir para atrás. Pero él toma esa decisión porque tiene un plan muy interesante entre manos. Ya hizo todo lo que pudo en el flanco dama. Bueno, casi. Aquí todavía les falta fijar las debilidades. Esto es algo que hay que hacer todo el tiempo. Principalmente si el peón estuviera en B, yo querría avanzar este peón hasta aquí. Por ejemplo, para fijar estos dos puntos, estos dos peones, y él, aunque me llegara a comer el peón gratis, con tres peones en una columna abierta, esos tres peones, o sea, los dos peones que están al frente es muy difícil defenderlos. Tal vez el detrás con las torres, con la dama se puede hacer algo, pero los peones que están más adelante son muy fáciles de atacar y terminan cayendo. Entonces, en muchos casos, uno prácticamente solo por concepto puede entregar un peón. Digamos que este peón estuviera aquí, digamos que solo pudiera comer con el peón de C. Entonces no me importa que me lo coma, siempre que la estructura quede completamente con peones triplicados. Yo sé que esos peones caen en cualquier momento. No tengo que calcularlo mucho. Siempre que tenga piezas, ¿verdad? No en un final de rey de peones. El caballo ya encontró una buena posición para ubicarse. Observen que ese caballo en D4 va a ser muy difícil de echar de ahí. El alfil no puede. Bueno, realmente no va a ser muy difícil. Aquí vamos a seguir la partida. Dama atrás, él ya fijó las debilidades. Este peón no puede avanzar, este peón no puede avanzar. Si este peón avanza, yo simplemente como, le doblo y esos dos, y como les decía, cuando hay peones doblados, el peón que está más adelantado siempre es carne de cañón. Y cuando hace dama E7, entonces la intención es muy clara. Recuerden que, entre otras cosas, lo que tenemos que evitar cuando estamos peleando contra el caballo es que ese caballo tenga puntos fuertes. Entonces aquí la maniobra que se viene es jugar, bueno, aquí primero defendemos el peón, jugar con F6 y jugar con E5 para sacar el caballo de ahí y que no moleste.
Aquí toman la decisión de avanzar. Él avanza, por supuesto, atacando el caballo. Se retira el caballo. Nos comemos este peoncito. Vamos a ir más rápido porque si no vamos a estar en esta partida toda la vida. Pero observen que todo el juego, a partir de cierto momento, se centra única y exclusivamente en las desventajas estratégicas que hay en la posición, que va a ser el juego del alfil contra el caballo. ¿Ya? Y nos estamos encargando en todo momento de hacerle la vida imposible a nuestro caballo y de mejorar nuestro alfil cada vez que se pueda. Entonces, aquí, aunque no se vea fácilmente, el rey blanco siempre está, o sea, ese rey blanco lo tiene el alfil hace 4 años viéndolo a través de ese peón. Y no crean, pero el rey blanco debe estar preocupado ahorita. Doblamos torres, cambiamos en la torre, no pasa nada, peón adelante, seguimos avanzando. Observen que aquí no le importa mucho el destruirse su enroque, porque ya el negro tiene una idea bastante interesante, y es que G4 únicamente puede ser para seguir tratando de romperle el enroque del blanco, perdón, aquí en H3. Dama F2, G4 y dama K. Bueno, sigamos ahí. Dama acá, rey atrás, caballo acá. Aquí comer no es una opción. Aquí comer es bastante malo para el blanco. Principalmente porque si él come, yo como y voy a abrirle la columna. Y voy a abrir también la otra columna. Va a quedar esta columna abierta, va a quedar esta columna abierta. Por ejemplo, si a peón por, esta columna abierta y el alfil viendo al rey feo. O sea, ya eso pinta mal, ¿verdad? Entonces, el negro simplemente retrocede. Aquí no es posible comer. Perdón, sí es posible comer, ¿ok? Lo que no debe ser posible es que este coma acá. Por ejemplo, si come, torre F1 jaque, por ejemplo, rey acá es única y tal vez dama acá se ve bastante buena. Y observen cómo el alfilito está cooperando muchísimo con el ataque y el blanco prácticamente aquí está perdido. Aquí no puede jugar esta, por ejemplo. Alguien que me diga por qué esa es mala. Jaque con torre y me gano la dama. Correcto. Jaque con torre y me gano la dama es suficiente. No, pero Entonces, es que ahí está crítico, porque a dónde va a meterse ese rey, solo puede mover o el peón o meter el rey detrás de la dama. Y si mete el rey detrás de la dama, va al alfil a F5 y se cayó la dama. correcto. No, aquí, no, ya que está muerto. Tienes toda la razón. Aquí ya él está en sus últimas agonías. Por eso decía que comerse el peón era mortal acá. Se veía bastante. Si metí el rey detrás de la dama, ¿no es cierto que con solo que llevara torre H1 ya la maté? No, porque la torre no está apoyada. Espérate, porque vamos a ver, rey acá y decíamos esta variante. Peón por, rey por, jaque, rey acá, jaque. Y a esta no es mate, porque se puede comer la torre. Ajá, sí, por eso, y ahí pierde No, la dama. Pierde Otra la dama, opción es, exactamente. no, pues la pero que Kevin decía es H3. ajá, Sí, Ah, es rey cierto, tiene razón H3. que, sí, tiene razón Kevin, es mate. Ah, tiene razón, es mate Rey directo. H3 es mate. Sí, correcto. Perdón, Denis, y ese caballito que quedó en B5 haciendo nada, antes de eso, ¿por qué no se cambió por el alfil? Porque el Tuvo un alfil no. chance ahí. Ah, tuve un chance de cambiarlo. Sí, lo que pasa es que aquí estoy pasándolo muy rápido. Probablemente había algún detalle táctico que evitaba Ah, ok, ok, ok. que. No, tal vez vi mal, tal vez vi mal, tal vez no hubo No, no, chance. no. O sea, siempre. También a veces son errores. A veces una jugada como esa. Sí, yo sé que por aquí en algún momento hubo un chance de cambiarlo. Sí, pero fue más atrás, ¿no? No, no, olvido, no, de verdad, o sea, ya llevamos como que 20 minutos en esta. Terminamos con esta para seguir con lo otro. Ah, bueno, lo que voy a hacer es que les voy a pasar esto en
en PGN, igual que hicimos con las otras, para que las puedan probar. También tenía una idea interesante que era subírselos como... ¿Alguien tiene problemas para leer los PGNs? ¿Alguien tiene, o sea, todos tienen acceso a una herramienta para leer PGNs, ¿verdad? Y al menos el chat. Sí, sí, correcto. Lo que yo me pregunto es, todos están, la pregunta es, ¿alguien ha tenido problemas para leer los PGNs o tiene dudas con respecto a cómo, a dónde puede hacerlo o cómo hacerlo? A mí los PGN siempre me dan bronca, pero yo me bajé una aplicación CJ, con esa me la estoy jugando. ¿Qué bronca te daba? Ya que nunca me los pueda leer. Pero cuando Ni estaba siquiera con el liches. celular, cuando usaba el celular o así, me decía Ah, que no tenía nada, ni que no tenía una herramienta para leerlos. Y aún así, si yo le ah, voy a abrir, él me dice que no tiene herramienta para leerlos. Lo que hago es que abro la aplicación CJ esa y con la aplicación busco el archivo y lo levanto desde la aplicación. ya es que yo no soporto hacer eso desde el teléfono. Si no tengo compu, yo no sirvo para nada. O sea, yo si no es con computadora, estoy tan mal acostumbrado que si no es con la computadora, yo no lo hago. Ah, no, oye, en la compu sí es fácil, porque hasta con el chess tempo se puede hacer. Pero, oye, yo no siempre ando en la compu, digamos, si estoy en la calle, en algún lado y ando el teléfono, y ahí me pongo a revisar cosas. Ah, no, es que yo siempre he hecho la portátil en un Salveque y vámonos. Em, caballo acá. O sea, sí, creo que en algún momento tuvo la oportunidad de cambiar el caballo por el alfil, pero tendríamos que volver atrás y revisar toda la partida y la verdad es que llevamos demasiado en esta partida. Em, peón por, dama G4, torre F2, torre Yo creo acá que era como ya. en la jugada 15 por ahí que el caballo estaba en una mala posición y podía venirse a E6 para después, Vamos a ver eso. no, en E7, perdón, y amenazaba la torre y el alfil ahí, Ah, acá. a E7 y amenazaba la torre y el alfil y Sí, lo que pasa es que aquí, o sea, aquí los dos están viendo lo mismo. Sí, él pudo haber jugado caballo E7 ujú. y amenazar la torre del alfil, pero hay un pequeño problema. Y es que cuando este muchacho fijó este punto acá, el avance es muy difícil. Y estoy viendo ya con dos piezas C2. Entonces es un punto que que el blanco va a tener que estar defendiendo todo el rato. O sea, neutralizaba, digamos, la agresividad del alfil, pero O sea, sí, descuidaba sí, la- sí, no estoy diciendo que sea algo que sea por lo cual él decidió. O sea, aquí estamos hablando de jugadores de más de 2400. Entonces, obviamente tienen bastante profundidad en sus análisis. Pero él pudo haber hecho caballo acá y se me ocurre a mí torre 2 y caballo por, torre por y defiende esto, ataca acá, no sé. Él simplemente em, pensó que su caballo podía ser más útil comiéndose este peón y tratando de avanzar, porque cuando él se comió el peón, él ya sabía que le iban a hacer el fil por peón. Estas jugadas no se les pasan así nada más, ¿ok? Eh, ¿Pudo haber sido mejor? Tal vez habría sido mejor que lo que pasó en el final. De hecho, ya cuando llegó a esa posición estaba completamente perdido. Probablemente hayan habido jugadas que no fueron tan... vamos a ver acá en la parte inferior, perdón, aquí en la parte inferior me va diciendo más o menos la ventaja o la desventaja que tenía un bando u otro dependiendo de la jugada. Entonces, por ejemplo, aquí, estoy perdido. Aquí, más o menos, aquí, espérate que estoy un poco perdido. Es que me cuesta mucho verlo tan chiquitito. Aquí aparentemente la ventaja no era tan grande todavía. Entiendo por el diagrama, por el diagrama de ventaja que tengo acá. Igual tendría que poner un módulo para chequearlo, para ir más a la segura. En muchos casos, estas posiciones no son tan, pues puede ser que el módulo encuentre una variante muy particular para que se salve. Pero la cosa después de torre F6 y aquí se ve ya bastante crítica. Le están metiendo torre H6 en la siguiente.
o no. Jaque primero, rey acá primero. Ah, torre H6 no se puede por caballo F7. Jaque, torre acá, esta, ahora sí. Jaque, rey acá, jaque, rey atrás, dama por, torre por y torre por. Y ya aquí está bastante perdido. La partida siguió con rey HC, ya rey T3, nos comimos el peón, se comieron el alfil al final. Pero esta posición ya es como se llama, se pierde, porque el rey del negro llega fácilmente a parar el peón del blanco y el peón, y hay dos peones sueltos. Y simplemente no va a poder parar ambos. Aquí simplemente voy a seguir la partida hasta el final, hasta donde termina. Ya aquí se rindieron las blancas. Digo, las negras, sí, las blancas. Porque aquí ya no hay manera de parar el peón de H. Ese peón va a coronar en la siguiente jugada. Ok. Vean, son las... No, no, sigamos revisando esto porque la verdad es que todavía nos falta mucho. O sea, quieren jugar torneo hoy? Y ahí, a mí, la verdad, me interesa más estudiar lo de la teoría de la siciliana, pero no sé Sí. los No, no, compañeros. no, no, no. De hecho, vamos a seguir. Lo que quiero es más o menos, es ver si vamos a verlo todo o si vamos a ver unos 10 o 15 minutos más y después ponemos torneo. Porque teoría tenemos un montón todavía para revisar. Pero depende mucho de lo que me digan ustedes. Preferiría seguir con la siciliana. ¿Ok? Sí, de acuerdo. Está bien. Sí, pero Sigamos. sigamos. Ok, ok, ok. Entonces, vamos a ver acá. Ok. G6, caballo C3. Aquí estábamos viendo parte de la Maroxy. Lo de la Maroxy lo vamos a dejar por separado. Eso lo revisan ustedes con más cuidado. O al final si nos da chance. Alfil C4, dama acá. No. Este caballo F6. Aquí a partir de este punto es donde tenemos que empezar a revisar algunas variantes que nos pueden interesar bastante. Alfil E2 es una variante del sistema clásico, de la siciliana clásica. Pero tenemos otras opciones que son interesantes aquí. Y es que observen, lo que quiero es que vean la posición hasta donde llegamos acá. Vea que no son muchas jugadas. E4, C5, caballo F3, caballo C6, peón 4, peón por, caballo por, G6, em, caballo C3. Denis, perdona, Dime, ¿por qué el blanco necesariamente tiene que jugar D4? no, 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 Porque no, no. todo se centra después en ese caballo. Y Sí, si no, no juega D4, sí, estamos de acuerdo en que hay otras opciones a partir de las posiciones que se pueden jugar. Por ejemplo, ¿qué otras opciones tiene el blanco para jugar aquí dentro de muchas? Puede jugar caballo C3, puede jugar C3, puede jugar incluso alfil C4. em, ujú, Incluso el D4 blanco también. podría, en lugar de hacernos esto, jugar esto. Y adivinen hacia dónde va el blanco. ¿Hacia dónde podría ir? El Alguien Grand que... Prix. El Gran Prix, exactamente. Entonces, esto es una posibilidad también de que nos lo hagan. ¿Ok? Pero no podemos abarcar todas las posibilidades porque son demasiadas. Entonces, la idea base es que la siciliana es una apertura que juega muchísima gente. Y es una apertura buena. Nos da muchas posibilidades para el juego. Em, pero como les decía, no podemos abarcarlas todas de una vez. Son demasiadas opciones. O sea, si yo me pongo a hacerles aquí otro, podría ponerles otras opciones que existen, pero nos llevaríamos otras 2 horas. Solo revisando las iniciales antes siquiera de empezar a ver lo que estamos viendo ahora, que es con G6. Y digo 2 horas y es poquito. Denis,
Dime. Tenis, digamos, yo llevo como más o menos que como un mes o más solo repasando variantes de la siciliana y de la India de Rey y digamos dedicándole a eso 2 horas por semana. Y ya llevo como un mes y apenas estoy todavía en pañales. Y No, y es es que, demasiado amplia, la teoría es mucho. sí, por eso em, les insisto. O sea, no necesariamente tienen que, en este caso en particular de la siciliana, sí, tienen que aprenderse la línea principal se la tienen que aprender así, al 5, o sea, sin errores, porque si ustedes se equivocan en el orden de jugadas, vamos a ver otra vez la línea principal. Caballo F3, caballo C6, D4, peón por, caballo por, G6, caballo C3, alfil G7, alfil E3, caballo F6, alfil C4, dama A5. Hasta aquí tienen que hacerlo perfecto, siempre, sin equivocarse, ¿ok? Porque el orden de las jugadas y los tiempos están fríamente calculados. Si se equivocan en una jugada o pierden un tiempo en algún lado, de repente ya las opciones tácticas que tienen para evitar el enroque largo del blanco no las van a tener. Y si no las tienen, el blanco se enroca y ya con enroques opuestos, la cosa cambia muchísimo a la hora de ejecutarse. Ya con enroques opuestos, ustedes tienen que tirar, es lo de siempre. Cuando hay enroques opuestos, ustedes están en una carrera a ver quién llega primero. Él les va a tirar todos los peones del flanco rey y ustedes les van a tirar todos los peones del flanco dama. Y el que llegue primero es el que tiene más chances de ganar. Y ahí cuando entra en ese tema de bloques opuestos, ya ahí entran otras cosas a considerar. Por ejemplo, una jugada teórica o digamos muy común es el sacrificio de la calidad de la torre por el caballo Ah, del C3. sí, 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 pero no, nada de eso queremos verlo acá porque Por es. eso ya entra otro tipo de cosas. No, no, y cuando hay enroques opuestos, de repente me están tirando H5 y tenga cuidado porque al rato que si no tiene cuidado, o sea, es muy fácil sacrificar piezas por abrir el enroque enemigo y terminar dando mate. O sea, el que logre abrir primero la cáscara de nueces es el que se come la fruta. Pero ¿Cómo, insisto, ¿ah? cómo en esta posición estamos evitando el enroque largo? Digamos, si dama, Dama D2. O sea, lo normal acá, también ese es el detallito que quiero que lo tengan bien presente, es que en estas posiciones, un error del blanco en el orden de jugadas le puede costar muy caro. Por ejemplo, dama D2 acá, ven que aquí tengo la variante. Caballo por, ok, sí. Dama por y caballo por. Y observen la posición del blanco. El caballo está horrible. Estoy atacando C2. Estoy amenazando caballo por C2 con un jaque doble. Este, y además de eso, tengo peón de más. O sea, ya aquí el negro tiene ventaja 100%. Ya después, cómo lo apliquen, pues es otra cosa. Pero aquí ya el blanco tiene ventaja, el negro ya tiene bastante ventaja en incluso en la ubicación de piezas. Tenemos un inconveniente aquí todavía con el desarrollo, no hemos sacado el alfil y no nos hemos enrocado, pero recordemos que aquí el blanco va a tener que perder, bueno, no necesariamente perder un tiempo, aquí se puede enrocar largo. Aquí se puede enrocar largo y tratar de hacer de tripas chorizo. Pero ya con ese peón de más, prácticamente tiene todo el centro ganado, porque es un peón central. Entonces le va a dar mucha ventaja. Ahora vamos a ver otras opciones. ¿Qué pasa si me hacen, por ejemplo, F3 en esta posición? Y F3 otro leñacito que se puede llevar el blanco aquí. Y es una jugada que la gente que juega este esquemita de enrocarse largo y tirar la torre hace muy a menudo. ¿Por qué F3? F3 es para evitar en todo caso un posible caballo G4 defensivo. O sea, F3 es
sostiene un poquito más el centro, por eso de que el caballo está clavado. Observen que el caballo, el peón de S está amenazando un caballo por directamente. Eh, entonces F3 es una jugada que el otro dice, bueno, F3 me sirve, defiendo el peón, evito caballo G4 también, y a la siguiente dama D2 y me enroco largo y empiezo el ataque. ¿Ok? Pero tácticamente se define por, perdón, F3 tácticamente se define por dama B4. Y aquí esto se lo tienen también que aprender. Como les digo, es aprovechar la inexperiencia del rival. Si no se sabe el orden de jugadas exactos eh, y comete un error como este, esto ya lo revientan, o sea, lo revienta rapidísimo. Observe cómo va. Alfil atrás habilita esto y solo falta el alfil. Entonces caballo por viene. Y el orden correcto acá es caballo por y aquí alfil por caballo, que es jaque. Ahora, observen que meter el alfil no le sirve nada porque igual se lo va a comer. Entonces, tenemos un caballo atacado, tenemos un alfil atacado, pero y tenemos un caballo atacado también acá. Entonces, ¿cómo estamos en piezas? 3 piezas contra 3. Pero no hay ningún problema porque si se come bueno, obviamente no se puede comer este. Si se quita, pues de ahí, mejor para mí. No puedo comer este, o puedo comer este, o hay varias opciones ahí. Sobre a ver cómo es la jugada. Ah, no, la variante teórica era si se quitaba, pero después de peón por. Peón por, dama por, se quita. Y aquí es donde viene la jugada. Peón por, alfil acá. Sí, 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 sí. Esta es la variante que es medio complicada. Porque cuando la ves en el tablero, de repente tú dices, bueno, peón por, y ahora le juego, le juego alfil de 4, ¿ok? Sí, está el caballo atacado, no me lo voy a comer, me voy a comer la torre. Pero aquí hay una jugada que no es fácil de ver y que salva completamente y que hace que la variante pueda fugarse. Y es de 4. Ahora, si el alfil come la dama, yo como caballo por jaque, después me como la dama y no pasa nada. Mi torre está segura todavía. Y si se come el alfil, pues obviamente me voy a comer el de él. Insisto, o sea, a partir de este enroque, perdón, de este dama A5, esta es la posición crítica. Y todas esas variantes que están ahí se las tienen que aprender simples, o sea, no pueden fallar ni una jugada. O sea, tienen que llegar aquí exacto. Si entran en esta variante, para que surta efecto la posición. Si no, si se equivocan en alguna jugada hasta aquí, y son pocas realmente. Vea que esa es una jugada, es una variante muy cajonera. Después de G6, caballo C3 viene natural, que es lo normal. Alfil G7, amenaza el caballo, lo va a defender con alfil D3, es casi obligatorio. Caballo F3 es natural. Alfil C4 es normal. Aquí si se equivoca, simplemente recordar que, bueno, si él come, nosotros comemos y obtenemos una buena posición ahí con el peoncito en el centro. Vamos a seguir un poco la variante aquí solo por si acaso. Alfil C4 amenazando, enroque. La posición se ve un poco restringida, pero realmente no es nada del otro mundo. O sea, de todas estas variantes llegan a posiciones de igualdad. ¿Ok? Sí. Ah, no, perdón, todavía no. Alfil C4 normal, dama A5. Y tienen que, como les decía, aprenderse las diferentes opciones que vienen acá, dentro de la variante principal. O sea, si se equivocan en algún orden aquí, se les complica mucho la vida. Ahora vamos a ver
las variantes que no son alfil C4 directamente. Por ejemplo, alfil E2. Y alfil E2 ya a mí me está sonando a que puedo en algún momento tirar D5, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque no se puede tirar tan happy. Tenemos que enrocarnos primero. Caballo atrás, evitando precisamente el avance. O sea, el caballo atrás, la idea es liberar a la dama para que eh, tenga visibilidad de la casilla y no nos permita jugar de 5, ¿verdad? A 5, vamos sobre ese caballo de B, que realmente lo que queremos es expulsarlo. Y generalmente aquí me van a jugar algo como esto, ¿ok? Cuando yo tiro A4, estas posiciones en las sicilianas se comparten mucho. Hay muchas posiciones relativamente similares, pero con conceptos estratégicos que son relativamente similares también. En este caso, cuando a mí me tiran el A4, me están dejando la casilla B5 para mi caballo. Y es una posibilidad grande de que en algún momento mi caballo llegue ahí. Y desde B5 mi caballo va a atacar a C2. Y como mi torre viene a C8, porque es una casilla natural, entonces de repente yo puedo hacer presión para que el caballo de él no brinque a D5, simplemente controlando con mi torre y mi caballo C2, que también es un plan relativamente normal en muchas de las sicilianas. Como les digo, cuando este peón se ha avanzado y él me ha respondido con el contraavance. ¿Por qué no antes? Porque si él no avanza el peón a A4 y yo meto el caballo, digamos que él no me tira a A4, sino que me hace otra cosa, como en Roque. Bueno, en este caso yo le puedo avanzar, ¿ok? Y probablemente no lo va a querer, pero digamos que yo quisiera meterle el caballo, pues muy sencillo, él simplemente me va a jugar en un momento A3 y me lo va a echar fácilmente. Pero cuando me juega A4, ya la estructura se define y yo puedo con tranquilidad venir con mi caballo a B5 y ponerlo ahí y tratar de obligarlo en algún momento a jugar C3 para echarme mi caballo en caso de que él quiera echármelo de ahí. Recuerden siempre que una de las ideas de jugar, em, de avanzar piezas de esa manera, es que él cree avances de peones y que genere debilidades. Y nosotros trabajar con esas debilidades dependiendo siempre de la posición. En este caso, como les digo, C3 no es fácil de tirar tampoco. Y tampoco creo que sea un día una jugada que él querría hacer de manera natural, porque la columna, o sea, mi dama, tal vez en esta posición la dama no pueda llegar a B6, pero siempre tenemos la posibilidad ya sea de jugar, como les decía, con torre C8 y en algún momento tratar de romper siempre con los peones que tenemos en el flanco y que quede un peón aislado. O sea, cambiar mis peones, cambiar el de B por el de A, seguir avanzando, cambiar el de A por este otro y dejar el peón suelto para que todo el flanco se abra. Esa es la idea del negro. Tratar de abrir en el flanco dama y generar debilidades. Y el blanco, por el otro lado, debería estar o peleando con nuestro plan o expandiéndonos en el flanco rey, como les decía al inicio. Aquí siguió D6, enroque, alfil E6, F4, torre C8, como hemos dicho, que es la idea, entre otras muchas posibilidades, la idea es que mi torre venga a la columna C y mi caballo probablemente entre en B5 para presionar sobre C. Y aquí termina esta variante. Aquí sí tengo que hacer la observación de que en caso de que en algún momento, si él me llega a jugar F5, no se les ocurra comer. O sea, los avances o las rupturas que él haga, nosotros no tenemos que por ningún motivo debilitar nuestro rock en el flanco del rey. Nosotros tenemos que mantenerlo siempre lo más fuerte posible, evitar abrir columnas o que él me cree debilidades, o si me las va a crear, que le cueste mucho hacerlo. Igual acá, si él llegara a avanzar este peón, suceden dos cosas. La primera,
va a amenazarme el alfil en este caso va a retroceder a D7, no hay ningún problema, el alfil acá está bien ubicado, pero si él me llegara a tirar este peón, a mí no me va a importar, yo simplemente me voy a retirar y no pasa nada. O sea, pierdo una diagonal un poquito más fuerte, porque, entre otras cosas también, una idea que es muy fuerte en estas posiciones es jugar, por ejemplo, con el caballo acá y el alfil acá para cambiarlo. Es una idea que tiende a ser muy fuerte. ¿Por qué? Porque mi alfil de casillas blancas siempre es un estorbo para mí. Si yo logro cambiar ese alfil y tras de eso meto una torre en esa columna y allá adelante, de repente ya puedo estar doblando. Mi caballo estaría bien ubicado atacando a C2 y de repente ya puedo jugar en algún momento dama C8, dama C7 y la otra torre también en la columna y presionar ahí hasta que él tenga que avanzar el peón y em, deje las casillas blancas, cuando él avance uno de estos dos peones se va a crear debilidades. Casillas blancas en caso del avance de C, casillas negras en caso del avance de B. Pero principalmente, como nosotros tenemos la columna abierta, lo más lógico es que él avance esto y le genere debilidades en esas casillas. Cuando él avance este peón y esas casillas están débiles, entonces de repente ya mis piezas pueden entrar por esas casillas a tratar de hacer cosas. De eso se trata en mucho la parte de las maniobras. Cuando ustedes ven que un jugador tira un caballo para adelante, saca un alfil para atrás, vuelve a meter la dama, saca la dama. Todas esas maniobras tienen ideas muy específicas, crear debilidades que a veces son muy pequeñas, que a veces es simplemente un avance de peón. Pero ese avance de peón es el pequeño apuntalamiento donde nosotros vamos a meter el cincel y después con el martillo le vamos a dar hasta que se abra la piedra. Así es más o menos como funciona. Perdón, Denis, pero cuando dijiste que el blanco avanzaba a F5, Ujú. retiras el alfil, Puede pero ser. él cambia el peón. Él haría Él puede cambiar, pero sí, pero ¿por qué? sí, hay varios detalles aquí que hay que tomar en cuenta cuando él me avanza el peón. Y es que no solo me está generando un problema acá, sino que también está dejándome una casilla fuerte para mi caballo. Eso es otra cosa que ustedes tienen que pensar muy bien, este tipo de avances, porque si bien le genera a él una cierta ventaja aquí con respecto a, a mi alfil, que mi alfil estaba mucho mejor ubicado aquí y tenía chances de llegar a C4, por ejemplo, mi alfil desde C7 no va a ser tan útil, pero a cambio del avance, él se está generando una debilidad en esta casilla. Y es una casilla negra que controla mi alfil. Perdón, me salió un poco. Entonces, como les decía, cada vez que yo hago un movimiento, tengo que tener en cuenta los pros y los contras. Entonces, F5 es buena en este momento. Está complicado para decirlo así de repente, si es buena o no, pero por la habilidad de la casilla, yo tendería a decir que probablemente no debe ser muy buena. Porque em, C4 con el alfil en E6, por ejemplo, es una buena idea que este alfil vaya a C4, pero ya no puede porque el peón lo está estorbando. A no ser que él coma, yo no puedo retroceder. Pero ahora que la casilla de E5 está libre, entonces de repente, ok, bien, mi caballo es el que puede brincar. Y mi caballo desde aquí va a vulnerar casillas importantes. En B2, en N3, y ahí hay piezas, hay peoncitos, y él tiene que preocuparse porque, y si él me llega a comer el alfil con el caballo, perdón, mi caballo con su alfil, y yo tengo que retomar, pues de ahí, el alfil es una buena pieza pensando en un final. Y ya vimos en una de las partidas que el alfil no estaba, así que digan, qué bruto, qué alfil más bueno era, y al final, abriendo la posición y colocando el alfil en una casilla eh, más adecuada, reubicando las piezas, se puede llegar a posiciones bastante buenas. Entonces, de repente, el avance tiendo a pensar que probablemente no sea tan bueno. Lo que les digo, lo que quiero explicarles con esto es, con el avance específicamente, no es tanto que mi alfil vaya a quedar mal, sino que el avance, cuando él avanza, genera debilidades. Y esas debilidades ustedes tienen que tenerlas en cuenta. Muy bonito, meto el alfil, pero ¿y esta casilla que quedó débil? ¿Qué? ¿Quién está cuidando? No hay nadie cuidándola. Yo puedo avanzar muy fácilmente este peón. Que lo puedo hacer, que sea bueno es otra cosa.
porque Perdón, Denis. sí. Hipotéticamente, si toma F por G, ¿con cuál retomarías? ¿Con el de H o con el de F? Casi seguro que con el de H, pero Sería peligroso como activar la torre, o sea, no sería con el de F activar la torre también, la tuya, y le pedías esa columna, o sería peligroso. vamos a ver, hagámoslo rápidamente, a ver la posición resultante. Es que a esto hay que analizarlo a veces con mucho cuidado y dedicarle unos cuantos minutos a revisarlo, ¿verdad? De primera entrada, yo creo que se podría jugar. Es que no me gusta el otro. Aquí, digamos que él me come. Es que esta es otra opción y es más segura realmente. O sea, si lo vemos objetivamente hablando, me parece más segura esa. No, ¿sabes qué? Sí me gusta más con este peón. Porque con el otro, no, o sea, le dejo esta diagonal abierta a él, eso es un problema. Pero mi caballo está entrando rápido a pelear contra este alfil, yo siempre tengo E6 disponible, incluso si él no me hace esta rápido, yo soy el que voy a meter, incluso puedo meter mi alfil ahí y después muevo mi caballo. O sea, sí me gusta más con el peón de F al final. Se ve más bonita la posición. A veces es una cuestión de sensación, no tanto de ver variantes específicas, sino simplemente uno ve la posición y dice, bueno, es que esta me gusta más. Las razones son muy subjetivas, a veces incluso subconscientes, porque uno ya ha visto posiciones similares a estas o ha estado en posiciones a estas y le ha ido bien. Entonces es como una cuestión ahí medio de sensación, no tanto de buscar variantes en concreto. Y esas sensaciones y ¿cómo se llama? Ahí, Denis, yo creo que El también si quinto. uno parte a caballo, un E5, Ujú. para el plan de intercambiar el alfil blanco, casi que es más fácil después sacar el alfil por G4. Perdón, Sí, el alfil. Si parqueamos el caballo en E4, en E5, perdón, sí. y quisiéramos apiarnos el alfil de casillas blancas contrario, es mejor sacar nuestro alfil en G4. Puede ser una posibilidad, pero digamos, la posición cambia un poco con respecto a la anterior, porque yo he dicho que quería llevar mi caballo acá y después acá. Entonces, eso es un plan posible, pero el final de G4 tampoco me parece malo. Tampoco se ve nada mal meterle un caballito en G4. En, 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 en G4 el problema es que él, digamos, de repente hace rey H1 alfil atrás, por ejemplo, para mantener su alfil. Mientras que acá ya no es tan happy hacer eso. Su caballo de B3 está medio manquillo ahí, no tiene ninguna buena casilla a donde llegar en este instante, me parece. Pero lo más importante es que desde C4 estoy atacando B2 y lo obligo como mínimo a desviar una torre del... O sea, tener una torre defendiendo ese peón sí es triste. Y es bien triste. Entonces, muchos jugadores en cualquier caso preferirían cambiar el caballo y ya tenemos un alfil. Y ya tenemos pareja de alfiles y ya vamos hacia el final. Entonces son las pequeñas ventajas que uno tiene que ir construyendo durante la partida. Y esas pequeñas ventajas, cuando se acumulan, generan grandes ventajas. Pero es que hay que ir exprimiéndolas poco a poco. Así es como realmente se ganan las partidas a alto nivel. No es un golpe táctico buenísimo que yo le pego porque él se cometió un error muy grave, sino que son pequeños errores minúsculos que yo voy exprimiendo poco a poco para llegar a una posición donde realmente tenga ventaja de algún tipo. Casi me dan ganas de enseñarles, bueno, no importa. Hay partidas de Bernal que son buenísimas en ese sentido, donde los agarra, o sea, donde controla, hay una cuestión que se llama control, cuando usted tiene controlado a su rival, lo tiene dominado, y eso sucede en ciertas posiciones donde las piezas las obliga a ser pasivas. Él me enseñó una partida una vez que jugó con Tania, me acuerdo, donde la dominó completamente. O sea, empezó a hacerle jugadas que le generaban a ella
por ejemplo, un caballo como este y de repente la torre estaba pasiva en B2, por ejemplo. Y de repente no era solo no era solo esta torre, sino que eran varias piezas de ella que fueron quedando pasivas y fue por pura dominación. Me gustaría que vieran la partida, tal vez en algún momento lo podemos pedir, lo que pasa es que no me acuerdo, no creo que se vaya a acordar cuál era, pero era una partida bastante vacilona. Y eso es parte también de lo que uno tiene que ir aprendiendo, cómo ir sacándole ventajas a las debilidades del oponente, cómo ir generándole esas debilidades y cómo ir ahogándolo poco a poco con ellas. Lo que pasa es que para ver eso tendríamos que ver alguna partida en particular. Tal vez para la próxima, tal vez me busco alguna partidilla y tal vez le digo al Bernie que me busque la partida de esa de Tania, porque fue muy instructiva. La manera en que se jugó fue muy interesante. Bueno, sigamos porque aquí vamos a estar todo el día hablando. Vamos a ver. Caballo C6. Como íbamos diciendo aquí, tiene tres opciones. Alfil E2, dama D2, caballo C6 y alfil C4 que era la principal. Creo que esta ya la hemos visto toda. Vamos con alfil E2. Creo que era la que nos estaba interesando en este momento. Alfil E2, enroque, caballo B3. Aquí ya no hay posibilidades de tirar. Ah, bueno, sí, esta es la variante que estamos viendo hace un segundo. Ajá, ya hemos llegado hasta ahí. Alfil acá, caballo acá. No, es que esta es la que estábamos viendo que. Espérate, porque aquí. Ah, bueno, en lugar de A4 del blanco, por ejemplo, ¿qué pasa si se enroca? En este caso me permite hacer A5, el caballo tiene que salir corriendo y observen que el negro dentro de sus planes va muy bien porque ahora ha obtenido bastante espacio en el flanco. El caballo está en una posición regular ahí, pasivo, que es lo que nos interesa muchas veces. Muchas veces hay un caballo que puede entrar en la posición y simplemente con un avance de peón, por ejemplo, solo por decir algo, no es el caso, pero a veces, por ejemplo, una jugada como B6, por ejemplo, para controlar la entrada de un caballo. En este caso, este caballo realmente no me importa mucho que entre, ¿ok? Pero en algunas situaciones puede ser que un avance de un peón controlando un caballo, los saltos del caballo, sea una jugada útil a la hora de hacerla. O sea, simplemente por una cuestión de que el caballo no tenga buenas casillas a donde moverse. En este caso, como les digo, no es el caso. Aquí termina metiéndole el peón hasta el fondo, lo cual va con el espíritu, insisto, queremos, y aquí es interesante ver que él no puede simplemente em, comerse el peón porque no hay nadie defendiendo el caballo. O sea, si él se comiera el peón, perfectamente podríamos jugar, qué sé yo, caballo G4 y comernos el caballo, por ejemplo, porque si él se llega a comer el peón en una columna abierta, como les decía, los peones en columnas abiertas cuando están doblados son carne de cañón. Eso no me preocupa. El negro puede comérselo ahora o puede esperar un par de turnos para hacerlo y el peón debería caer sí o sí, porque le cuesta mucho al blanco traer fuerzas y defenderlo. Siempre depende mucho de la posición, pero en general va a ser así. Torre B1 y ahí termina la variante. Pero aquí el negro definitivamente tiene que estar bien. Ha cumplido bastantes de sus objetivos de apertura y si bien le falta un poquito de desarrollo, pues de ahí ese peón eh, le está haciendo bastante daño al blanco metido hasta ahí. O sea, el peón de B, por ejemplo, yo no lo voy a querer mover nunca, o por lo menos no en un futuro próximo, y Talfield también no lo voy a querer desarrollar rápidamente, sino que voy a querer jugar con la torre. La torre podría, en algunos casos, poder salir a la cuarta o a la quinta y jugar de manera lateral. Eso siempre es una opción que hay que tener en cuenta. Y aunque se abriera esta columna, cosa que no creo que al negro le interese mucho en este momento, el alfil siempre va a estar defendiendo como el peón está tan atrás, es muy difícil que lo puedan atacar con efectividad. Esa es la ventaja de no haber movido los peones. Igual a él tiene la ventaja de no haber movido los peones, pero ya con los peones aislados, tiene dos peones aislados, mientras que yo solo tengo uno, ya eso es una ventaja.
que perfectamente podría, si me pongo a pensarlo un poco, ser suficiente razón para poder para comer. ¿Es suficiente razón? No estoy seguro. Tendría que sentarme un rato a pensar en la posición como tal. Pero lo importante aquí es que puedan llegar a estas posiciones sin problemas. Ya les digo yo que estas variantes con alfil de 2 no son tan comunes. Es un juego muy pasivo y a la gente le gusta jugar un poquito más activo. Entonces alfil C4 va a ser lo normal. Vamos a ver este caballo C6, que es otra de las variantes que creo que esta no la habíamos visto todavía. Aquí simplemente vamos a comer. Viene el avance. Caballo por, peón por, dama por. Aquí sí hay que jugar con mucha exactitud, porque aquí es muy fácil perderse. Torre B8, aquí hay dos opciones, alfil por A7, por ejemplo. Entonces, torre por, aquí no se ve tan bonito para el blanco realmente. Alfil atrás, torre acá, y ese se ve interesante. Ah, ok. Tácticamente se resuelve la posición. Observen que muchas de estas posiciones, hay situaciones donde hay peligro de parte del negro, ¿ok? Y que muchas veces esa dama entrando por A5 y generando problemas en esa diagonal está resolviendo la situación. Es algo que tenemos que apuntarnos por ahí. Mm, pues yo creo que eso sería todo por ahora. Lo que haría falta tal vez es que se sienten un rato y revisen las diferentes variantes. Vean que son muchas. No las hemos visto todas, pero en general aquí no hace falta tampoco verlas todas en detalle. Es simplemente como ver las principales, como les digo, las que más me interesan, que revisen siempre, son las de la variante principal. O sea, hasta aquí tienen que hacerlo sin dudar. Si llegan ahí y les entran en la variante, ya aquí están bastante bien y deberían poder igualar con facilidad. Ahora, si no les juegan esto exactamente, pues de ahí será cuestión de que nos sentemos, no, que revisemos la posición de manera objetiva y tratemos de buscar nuestras propias soluciones. Ya les digo yo que no hay necesidad de aprendernos todas las variantes de apertura al dedillo todavía. O sea, aprendérselas completamente al dedillo está muy bien, ¿ok? Pero más importante que aprenderlas al dedillo es poder nosotros mismos en el tablero solucionar nuestros problemas. Porque al final la apertura solo es una herramienta más que deberíamos tener. Pero la herramienta más importante que tenemos para jugar, para resolver las posiciones, es nuestro análisis, nuestras propias conclusiones, nuestro conocimiento de las posiciones y de cómo podemos tratar de aprovecharlas y qué planes vamos a aplicar. Vamos a ver. Me gustaría sí ver las otras. ¿Dónde están las otras partidas modelo? Ya vemos la partida modelo 1. Me gustaría sí ver. Yo sé que metí dos más. Acá. Ay, no, esa variante. Híjole. No, 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 no. Olvídenlo. No hemos terminado. No hemos terminado. ¿Dónde estás? No, esta sí tenemos que verla sí o sí. La que no me acuerdo si era con alfil C4. No, alfil E2. Enroque. Enroque. No. Permítame un segundo, ya se los muestro. Es que esto sí o sí tenemos que verlo. Pero.
Es esta. Sí. Ah, ok, es la variante con dama de 2. Dama de 2 y en caso de F3. Ok, vamos a hacerlo todo desde acá. Aquí. Desde el principio. Vamos a ver. E4, C5. Caballo F3, caballo C6. D4, peón por caballo por G6. Caballo C3, sí. Alfil G7. Alfil E3, caballo F6. Y acá dama de 2. ¿Ok? Esas son las variantes que habíamos visto antes. Se enrocan y aquí en lugar de alfil C4 juegan F3. Observen que hay varias variantes con este F3 involucrado. Como ya habíamos visto en algún momento, el F3, entre otras cosas, tiene, bueno, tiene varias ideas, pero la principal es que yo no pueda jugar caballo G4 defensivo. Observen que si yo pudiera jugar caballo G4 aquí, el caballo estaría amenazando al alfil, amenazando H6. ¿Ok? El blanco no tiene suficiente desarrollo como para tratar de hacerlo rápidamente. Vean que si quita el caballo y la dama, de repente este otro caballo podría estar medio en el aire. Y, o sea, hay detallitos tácticos ahí que podrían entrar en juego. Entonces no puede simplemente empezar a jugar ahí. Juega en este caso F3 primero, que como vamos a ver, podría considerarse una jugada un poco dudosa. Aquí se juega D5 directo, porque ya vimos que si tenemos chances de tirar ese D5, vamos a quedar bien en prácticamente cualquier posición donde nos lo permitan tirar. Aquí se enroca largo. Observen cómo la dama está defendida por la torre y el caballo. Aunque se abriera la columna, pues no debería haber ningún problema para que yo retome. Pero también el orden es importante. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es comernos el peón de E. ¿Ok? Porque no hay problema en comernos este peón. O sea, el peón se puede tomar sin inconvenientes, a pesar de que la posición sea un poco compleja. Vean que hay un caballo por C6, vean que las damas se van a quedar viendo, pero no debería ser mayor inconveniente para nosotros. Aquí tiene tres opciones. Se come el peón con el peón, come con caballo o come caballo por C6. Probablemente la mejor aquí sea peón por peón. ¿Ok? Pero vamos a evaluarlas todas. Vamos a empezar por caballo por C6. Caballo por C6. em, Aquí hay que, obviamente, darse cuenta que las damas están viendo. No puedo comer peón por caballo, porque inmediatamente me van a hacer dama por dama y voy a perder pieza. Pero no hay ningún problema. Yo puedo hacer dama por dama primero. Entonces viene dama por dama primero. Y aquí les voy a hacer una pregunta de esas de examen. A todos. Quiero que todos me respondan. Me acaban de comer dama por dama y me dieron jaque. Obviamente el blanco tiene que retomar. La pregunta de examen aquí es: ¿con qué tomarían ustedes? Vamos, quiero que todos participen, que me respondan. Por chat privado, por favor. Ok. Ok. ¿Quién falta? Para ver quién no me ha respondido. Guido, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, ya voy. Abraham no me ha respondido. Damián tampoco. Giovanni no lo veo.
Gonzalo ya. Isaac ya. Damián ya me responde. Falta José Andrés, creo, sobre ver. No, José Andrés ya respondió. Perdón. Ok. Kevin ya me respondió. Sí, Kevin ya. Mauricio Valverde. Ajá. Ok. Ya tenemos bastantes. ¿Alguien? Últimos segundos para responder. Ok, bien. Qué interesante. La lógica es torre por alfil. Tienen toda la razón. Pero. ¿Cómo? ¿Ah? Torre por gama, ¿será? Perdón, torre por dama, quiero decir. Perdón, estaba pensando en el alfil que se comía. Pobrecito. Lo lógico es comer de torre, pero yo le voy a preguntar a Abraham, Abraham, ¿por qué usted me dice que comer de alfil y no de torre? Bueno, este sistema en blancas que es parecido al ataque inglés o eventualmente al ataque yugoslavo, dependiendo del peón que quiera soltar primero, si es el de G o el de H, tiene una debilidad que a veces es muy triste, que es la enfilada que tenemos eventualmente con el Muy rey, bien, con el muy rey. bien. Vean, Y en una, vean qué interesante lo que da no solo estudiar en apertura, sino varias. A veces que hay cierta conjugación entre ellas y hay ciertas ideas que se repiten o se comparten. sí, en una partida que tuve contra Sofía, íbamos muy bonita. Yo nunca hice F3, digamos, eso que usted antes dijo que era una jugada dudosa, o podría ser dudosa, más bien F3, eventualmente salva la desgracia, no con el dragón acelerado, sino con una siciliana ya más, no de dragón, porque muchas veces, si uno no hace F3 y el alfil salió por E7 y te meten ese caballo en E4, te intercambian ese alfil. En E4, no, en G4 dices. E4, sí, después llega la tragedia donde te meten el alfil en G5 y estás enfilado más trágicamente ahora de dama. Porque lo que busca el ataque inglés, eventualmente con el avance de los peones, es sacrificar el alfil negro, ¿verdad? Es el Ajá, alfil de casillas negras que uno ocupa. sí. Entonces, sin F3 se cae, pero después de esa partida contra Sofía, aprendí la tragedia. Por eso siempre uno le dicen con blancas hay que jugar la profiláctica, que es rey a B1, lo más Sí. pronto que se pueda, ¿verdad? Sí. Realmente lo que quería demostrar con esto es que es muy fácil cometer un error em, de cierta magnitud en este tipo de aperturas si uno no tiene en cuenta estos pequeños detalles. O sea, eso le puede pasar a cualquiera. Y nos puede pasar. Y lo interesante es que todos respondieron la misma jugada. Y es que tiene lógica. O sea, si yo tengo que comer aquí rápidamente, no conozco la variante y estoy en un blitz, yo ese torre por dama casi que ni lo pienso. Excepto que conozca la variante o tenga una idea más o menos de una posición parecida y yo diga, oh, santo, que esto se repite con aquello, de repente yo empiezo a calcular un poco y lo encuentro con facilidad porque yo ya sé que estoy buscando. Pero si yo no sé qué estoy buscando y tengo que calcular desde cero, empezar a calcular todas las posibles variantes y todo ese cálculo es extenuante, es complicado, es tardado. Necesito minutos para hacerlo y lo que tengo son segundos para jugar. Entonces no es tan fácil encontrarlo. Tal vez con tiempo, aunque uno no lo conozca, lo puede sacar. Pero si no es con tiempo, si es una partida rápida, es facilísimo equivocarse. O si no se conoce, digamos, el esquema de apertura, digamos, uno no lo identifica con ninguna, pues es muy fácil equivocarse también. Aquí torre por es un error muy grave, o puede ser un error muy grave, dependiendo de cómo juegue el blanco. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si aquí el blanco come con torre, ¿ok? El negro puede retomar. Y aquí esto también podría ser considerado algo que le pone un clavito más al ataúd, porque es
también una jugada que uno podría hacer, digamos, tratar como de evitar los peones doblados, por ejemplo. Igual se puede comer con peón, pero con caballo es algo un poco más complicado porque me permite hacer una jugada que entra dentro de lo que Abraham estaba mencionando ahorita, y es caballo D5. Y aquí tenemos un problema muy grave, porque el alfil tiene que mantenerse en esa diagonal para evitar la clavada del alfil en H6. Entonces, observen que si este alfil se quita de la diagonal, mi alfil sí puede entrar y a la vez atacar la torre de él. Entonces aquí ya el blanco tiene todas las de perder porque no hay manera de evitarlo. En este caso, alfil G5, F6, ¿ok? Y esta ya es agónica para tratar de ver cómo salvo, pero realmente aquí con eh, un E6 tranquilito. O sea, vean qué feo se pusieron los peones. Pero aquí ya es una cuestión de táctica directa. Aquí ya no estamos hablando de que es la estrategia en nada. Simplemente nos vamos a ganar material y estamos peleando por ganarlo y listo. E6. Ahora observen que ya no hay chances. O sea, el alfil se tiene que ir, sí o sí. No tiene dónde colocarse. Em, y si me comiera, por ejemplo, alfil por caballo, yo simplemente como con peón de C, amenazo el caballo, amenazo el alfil también, y otra vez pierde material. Entonces no hay nada que hacer, aquí tiene que retirarse, y alfil H6. Y ya eso define, ya tenemos calidad de más, y pues tenemos una ventaja interesante para el final. Se los quería mostrar porque me llamó poderosamente la atención, no pensé que Abraham me fuera a decir que ya lo conocía. Pero qué bueno que lo conoce. O sea, vean qué interesante. Estudiar diferentes aperturas nos da ideas y nunca se sabe en qué momento se nos pueden mezclar, nos pueden echar una mano para ayudarnos en alguna situación.